Función cuadrática. Las funciones cuadráticas son expresiones algebraicas que tienen esta forma en donde puedes observar f de x, que es la función de x igual a x cuadrado más bx más c. En lo que corresponde aquí tienes tres términos. El primer término es el término cuadrático, el segundo es el término lineal y el tercero es el término independiente. También la expresión o función cuadrática se conoce como ecuaciones de segundo grado. ¿Por qué se conoce como ecuaciones de segundo grado? Porque como tú observas, tienes en el primer término, en lo que es el término cuadrático, el exponente 2. Por eso también se le conoce como de segundo grado o también se denomina cuadrática. Los elementos de esta función cuadrática tienes los coeficientes a, b y c que pertenecen al conjunto de los reales. Y cuando a es diferente de 0. Ejemplos. Vamos a observar en esta tabla algunos ejemplos en donde tú podrás observar cuáles son algunas funciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, donde podrás identificar si son o no son funciones cuadráticas. Tenemos este ejemplo, y igual 2x al cuadrado más 3x más 1. Como tú observarás, tiene los tres términos, el término a, el término b y el término c. El término cuadrático, el término lineal y el término independiente, con sus coeficientes a, b y c. Como tú observas, 2 sería el coeficiente de a, 3 el coeficiente de b y c el coeficiente 1. Esta sí es una ecuación cuadrática y también por ende una función cuadrática. También tienes la función f de x igual 3x al cuadrado menos 1. Aquí, como tú podrás observar, falta el término lineal, en donde el coeficiente b lo reemplazamos por 0 y obtenemos que a valdría 3, b 0, c menos 1. Sigue esta cumpliendo también una función cuadrática, porque el término lineal puede faltar, como te darás cuenta. En esta otra ecuación tenemos y igual 4x más 3. Aquí observamos algo. ¿Hay el término cuadrático? No hay el término cuadrático. Por lo tanto, esta no podría ser una ecuación cuadrática. Aquí también tenemos f de x es igual x por paréntesis x al cuadrado más 1, cierra paréntesis, la resolvemos y tendríamos x por x al cuadrado, x al cubo, más 1x. Aquí hay que tomar en atención que cuando es al cubo, ya esto ya no es una ecuación cuadrática. Descartamos. Luego tenemos y igual x menos 2, menos 1, perdón, al cuadrado. Acá, por ejemplo, tú te das cuenta que es un cuadrado de un binomio. Y el resultado de esto sería x al cuadrado menos 2x más 1. En donde el término a sería 1, el término b menos 2 y el término c 1. Esta sí es una ecuación o una función cuadrática también. Veamos la representación gráfica. La gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola. El coeficiente a, cuando este es mayor que 0, quiere decir que va a ser una gráfica positiva hacia arriba, ¿no? Y cuando es una gráfica, como tú ves acá, una parábola, la forma de esta manera. El punto mínimo sería lo que tú estás observando, que se conoce como también el vértice de esta función. También tenemos cuando a es menor que 0, que darían unos valores negativos, como tú observarás. Entonces, el punto máximo es donde está ubicado y podemos nosotros tener algunos ejemplos de algunas funciones cuadráticas donde el valor del coeficiente a es, por ejemplo, en este caso, 2. Entonces, esa me va a permitir que me va a abrirse la gráfica hacia arriba. Por lo tanto, es mayor que 0. Pero también, como tú observarás, hay otras en donde el coeficiente a es menos 3. Por lo tanto, a sería menor que 0 y me estaría dando una gráfica como la que estamos señalando cuando el punto es máximo
en este ejemplo. Veamos. Vértice. Las funciones cuadráticas tienen un máximo si a es menor que 0 o un mínimo si a es mayor que 0. Este punto es el vértice de la parábola. Para hallar el vértice se tiene que hallar sus coordenadas. Como vemos en el gráfico, si a es mayor que 0, obtenemos el vértice y el punto mínimo. Y si a es menor que 0, tenemos el vértice y su punto máximo. Para hallar el vértice, vamos a tener que realizar y aplicar una fórmula, ¿no? La primera coordenada sería que el valor de x sería igual a menos b sobre 2a. Para la coordenada y, que es su imagen, tendríamos y que es igual a f de el valor de x que habíamos visto anteriormente, menos b sobre 2a. En la forma gráfica vamos a poder observar que, por ejemplo, esto de ubicación de unos puntos, podemos nosotros encontrarlo de esta forma. El vértice, tenemos el eje de simetría, que es la línea que corta en dos partes iguales, ¿no? Con dos imágenes iguales en la gráfica. Bien, los puntos de intersección o corte. Para hallar los puntos de corte o intersección se hallan las coordenadas de los ejes X y Y, teniendo en cuenta que para hallar el eje X siempre Y va a ser igual a 0 y para hallar el eje Y siempre X va a ser igual a 0. Utilizamos esta fórmula y vamos a obtener esta gráfica cuando más adelante vamos a ver cómo se desarrolla esta temática. Los puntos de corte, como indicaba, son aquellos que te van a permitir ver dónde exactamente se corta la gráfica cuando tú la empiezas a construir. Veamos un ejemplo. Calculamos el vértice de la función f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 3x. Aquí, como te darás cuenta, el término c no está, el coeficiente, ¿no? Identificamos los coeficientes, a igual menos 2, b igual 3 y c igual 0. Como a es negativo, la parábola tiene la forma de una u invertida, como tú observarás, y habíamos visto anteriormente. El vértice entonces es el máximo, ¿no? La primera coordenada del vértice sería x igual menos b sobre 2a. Para ello reemplazamos el valor de b, sería 3, el valor de a, menos 2, y lo multiplicamos por 2. Finalmente, el resultado sería 3/4. Calculamos la segunda coordenada. F sería de x, reemplazamos el valor de x que acabamos de encontrar, 3/4, es igual a menos 2 por 3/4 al cuadrado más 3 por 3/4. Esto voy a obtener un valor de 9/8. Entonces, el valor de f de x va a ser el valor de y. Por tanto, el vértice sería el punto 3/4, 9/8. O también lo podemos desarrollar con decimal. Dividimos 3 entre 4, 0,75 y 9 entre 8, 1,125. Los puntos de corte. Para hallar los puntos de intersección del eje X, Y igual a 0, habíamos informado. Por lo tanto, si Y es igual a 0, reemplazamos en la ecuación y, como observarás, utilizamos la fórmula que se conoce como fórmula general. En esta fórmula reemplazamos todos los valores menos b, que sería menos 3, más menos raíz cuadrada de b, que sería 3 al cuadrado, menos 4 por menos 2 por 0, sobre 2 por menos 2. Resolviendo tendríamos estos valores en los cuales finalmente te va a dar dos raíces, ¿no? Una cuando utilizas el positivo, ¿no? Menos 3 más 3 sobre 4, y en el otro caso, menos 3 con el signo negativo, 3 sobre menos 4. Encontramos entonces 0 menos 4, prácticamente no vamos a encontrar un valor ahí, pero luego tenemos también en el otro caso menos 6
sobre menos 4 que sí te va a dar un resultado. En este caso 0 menos 4 sería 0 y en el caso de menos 6 y menos 4 sería 3 medios que con decimales puedes trabajar 1,5. Como y es igual a 0, y te habíamos comunicado esto, x sería el valor del primero que acabamos de encontrar, 0, y el segundo sería de x 1,5. Entonces, tendríamos un primer punto, ¿no? Donde x1 tomamos el 0 y el valor de y sería 0. Y en el caso del segundo punto sería x2, que sería el de 1,5 y 0. Finalmente, para hallar los puntos de intersección del eje Y, cuando x es igual a 0, igualmente reemplazamos en la ecuación y tendríamos que y vale 0. Como x es igual a 0, reemplazamos el valor de x, que vale 0 en esta oportunidad, y y también vale 0, por lo tanto ya tenemos un punto de intersección en el eje Y. ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica que tendríamos es de esta manera, ¿no? Ubicamos, ya sea en decimal, como tú podrás observar, 0,75, se acerca al 1 en x, y en y 1,125. O también puedes expresarlo en forma de fracción. Los puntos de corte, como lo habíamos encontrado, están 0,0 y 1,5, punto y coma 0, ¿no? Veamos con una situación problemática. En una situación problemática nos plantean que un vendedor de fruta de naranjas ha encontrado que cuando vende las naranjas por una unidad a un precio de X soles, el ingreso como función de X es f de X, X al cuadrado, menos 6X más 5. Nos preguntan qué precio unitario debe establecerse para minimizar el ingreso. Y la segunda pregunta es, si se cobra ese precio, ¿cuál será el ingreso mínimo? Generalmente esto nosotros en la vida diaria nos vamos al mercado y obtenemos este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo se puede resolver utilizando la función cuadrática. Primero debemos comprender el problema, seleccionar la estrategia a utilizar, ejecutar la estrategia y responder a las preguntas que me han planteado. Para ello debería anotar mis datos. En este caso, los datos son que el precio de una naranja es X soles, no se sabe. Los ingresos, ¿no? Nos dicen que nos da como una ecuación que f de X, es decir, f de la cantidad de el precio de esa naranja unitaria, me va a dar esta ecuación. Entonces, este f de X es el valor de Y. Cuando nosotros queremos graficarlo, tendríamos entonces que el precio unitario se ubicaría en los valores de X, en el eje de las abscisas, y los ingresos serían en el eje de las ordenadas. El punto mínimo que debemos hallar, porque ya identificamos que esta es un coeficiente positivo, ¿no? Es un coeficiente positivo y me va a dar un punto mínimo en el cual va a ser el ingreso mínimo, y debemos hallar para ello el vértice. Esta función la vamos a resolver para encontrar los valores de X y Y. Finalmente, al encontrar el vértice de la función cuadrática, responderemos a las preguntas planteadas en esta situación problemática. Veamos ahora la solución. Calculamos el vértice de la función y igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Identificamos los coeficientes. A es igual a 1, b es igual a menos 6 y c es igual a 5. Como a es positivo, la parábola tiene la forma de una U. El vértice es un mínimo. La primera coordenada del vértice es que x es igual a menos b sobre 2a. X sería menos 6 sobre 2 por 1 y x igual a 3. Calculamos la segunda coordenada. F de x es igual a 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. Obtenemos entonces y igual menos 4. Por tanto, el vértice es el punto 3, punto y coma, menos 4.
Puntos de corte. Para hallar los puntos de intersección del eje X, cuando Y es igual a 0, A es igual a 1, B es igual a menos 6, C es igual a 5, utilizamos la fórmula como ya la habíamos visto. Reemplazamos los valores en lo que corresponde. Tenemos entonces 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 20 sobre 2. Obtenemos este valor. Finalmente, X sub 1 me va a dar el valor 10 sobre 2, que es el primer valor, y el otro sería X sub 2, 2 sobre 2, que al final me daría los resultados de X sub 1 igual a 5, y en el otro es X sub 2 igual a 1. Finalmente, este valor de lo que nosotros queremos encontrar los puntos de corte, tenemos Y igual a 0, X es 5, como habíamos encontrado, y X sub 2 es igual a 1. Entonces, encontramos que el primer punto de corte sería 5 con 0, y el segundo sería 1 con 0. Para hallar los puntos de intersección o corte del eje Y, X es igual a 0, reemplazamos los valores en la ecuación y obtenemos que Y vale 5. Por lo tanto, como X es igual a 0, el punto sería X0, ¿no? 0, o punto y coma 5, para que podamos nosotros hacer la siguiente gráfica. Como tú observarás, el precio unitario está en el valor de las abscisas y los ingresos en Y. Los puntos de corte están acá representados en 1,0 y en 0,5 y 5,0. El vértice está en este punto y este sería luego el valor que podríamos responder las preguntas que nos hicieron. La respuesta para la pregunta A, ¿qué precio unitario debe establecerse para minimizar el ingreso? El precio unitario que se establecería para minimizar el ingreso es de 3 soles, ya que nos ha dado ese resultado en el vértice, como recordarás. Y si se cobra ese precio, ¿cuál sería el ingreso mínimo? Si se cobra el precio de 3 soles, el ingreso mínimo sería de menos 4 soles. La conclusión es que en el tema del comercio, como ustedes entenderán, sería que podríamos concluir que se vende a 3 soles cada naranja, no tendría ingreso, sino pérdida. Y esa pérdida sería una pérdida mínima de 4 soles, ¿no? Muy bien, ahora revisen tu actividad de aprendizaje número 6 y desarrolla ejercicios y situaciones problemáticas propuestas. Recuerda que debes usar el GeoGebra para poder practicar, ¿no?, estas gráficas de funciones cuadráticas, y el link también se te va a alcanzar en la descripción abajo consignado. Espero que te haya gustado este tema y seguiremos desarrollando otros más.